para llenarnos de Él, para que cada día seamos más uno con Él. Hermanos, que solamente pensar que desde antes de la fundación del mundo, Él tuvo memoria de ti, te predestinó para que hoy esté aquí en su presencia. Hermanos, eso solamente me pone la piel de gallina, saber que el Dios Todopoderoso, el glorioso, el santo, el sublime, tuvo memoria de ti y de mí y nos dio el privilegio de estar hoy en su presencia. Eso pone la piel de gallina a cualquiera que tenga el Espíritu Santo y ame a Cristo en su corazón. ¡Aleluya! ¡Qué bello, qué hermoso! Hermanos, los que tienen la palabra, la Biblia o en su celular, les pido que nos ubiquemos en Hechos, capítulo 9. Vamos a ver una historia hermosa. Vamos a leer hasta el versículo 22. Amén. ¿Estamos? Hechos 9. Tiene un título que dice la conversión de Saulo. Amén. ¿Estamos ahí? Bueno. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que te oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Gloria al Señor. Padre maravilloso, Dios de gloria, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por tomar el control de nuestra mente y de nuestro corazón. No permita que ningún pensamiento impuro o malos deseos o concupiscencias o mensajes de la carne, Señor, nos impidan hoy recibir este mensaje. Toma tú el control de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro corazón. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Entrónate, Padre maravilloso, para que seas tú obrando en nosotros a través de esta palabra que es tuya, gloriosa, santa como es tu nombre, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por todos los que estamos aquí. Gracias por los que escuchan, Señor. Gracias por los que hemos sido edificados con esta palabra y por los que se edificarán con ella también, Señor. Mi alma te alaba con gratitud en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, espero que el tema que traigo hoy no los haga dormir, sino que nos despierte y nos ponga, hermanos, en una comunión, en un estado espiritual que podamos recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. El título del tema es De Saulo a Pablo. Hoy vamos a hacer una pequeña biografía de Saulo de Tarso. En el libro de los Hechos, en Tesalonicenses y en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos que hablar de Saulo y tenemos que hablar de Pablo. Por eso he querido dedicarle esta mañana a un tema especial a este hombre, porque este Saulo, como todos sabemos, como parte de su pasado y cómo el Señor pudo formar en él el hombre que necesitaba para llevar su nombre delante de los gentiles, de los reyes y de los mismos judíos. Y ese propósito del Señor sigue obrando hoy en día. Y nosotros hoy estamos creyendo por la palabra de este hombre. Alabado sea el Señor. Hermanos, entonces, ¿qué puedo aprender de Saulo, de Pablo, para fortalecerme en mi vida espiritual? Yo espero que hoy sea una mañana llena de alimento, lleno de pan, de ese maná del cielo, para que nosotros hoy podamos decir: gracias, Señor, por hablarme, gracias porque tú sabías que yo venía hoy y me hablaste en esta mañana. Qué bueno que tengamos al final del tema tener este sentir glorioso de agradecerle y de poder salir y andar como andaba Pablo. Ya no más un Saulo, sino Pablo el apóstol. A través del libro de los Hechos y de las epístolas paulinas,
vemos la historia de estos dos personajes que nos dejan una gran enseñanza para los que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 6:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Estuve investigando, hermanos, y según los historiadores, dicen que Saulo en esta época, cuando apedrearon a Esteban, debía tener unos 25 años. Entonces lo llamaban joven. Él estaba allí. Había dado su voto también para que Esteban fuera apedreado y fuera muerto ese día. Y Saulo consentía en su muerte de Esteban, primer mártir del grupo de los del camino. Quiero que tengan en cuenta esto, hermanos. Cuando esto ocurrió, a los seguidores de Jesucristo no les llamaban cristianos todavía, sino que les llamaban a los seguidores del camino. Porque nuestro Señor Jesucristo iba predicando y decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todos los que lo seguían les llamaban a los seguidores del camino. Eso de llamar a los cristianos fue mucho después, cuando ya Saulo dejó de ser Saulo, se había convertido en Pablo y andaba predicando a Jesucristo. Recién en Antioquía empezaron a llamarle a Pablo y a Bernabé cristianos. Pero aquí en esta época, cuando recién se estaba floreciendo el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo y los apóstoles estaban en Jerusalén con todos sus discípulos amontonados allí, glorificando al Señor. Se reunían como nosotros, comentaban la palabra, pero el Señor hizo algo maravilloso. Y entonces fue cuando vino la persecución de la iglesia. Y Saulo de Tarso tiene mucho que ver con esto. Y esa persecución sirvió, fue una gran bendición. Los cristianos no se pusieron a lamentarse porque los estaban persiguiendo. Ellos no se pusieron a decir, ¿y ahora qué haremos? Tampoco negaron a Jesucristo. Tampoco negaron su fe. Ellos eran firmes en la convicción que tenían de Jesucristo. No les importaba que su vida estuviera en riesgo. No les importaba tener que dejar su propiedad. Dejaron sus casas. Algunos se fueron sin familia, otros pudieron llevar sus familias y se esparcieron. Algunos para Siria, fueron a Damasco, otros fueron a Filipos, otros se fueron para otra parte. Total que la iglesia se esparció. Y Esteban, que estaba predicando, dice que lleno del Espíritu Santo, predicaba a Jesucristo. Y entonces fue cuando lo tomaron a él, lo llevaron a juicio ante el Sanedrín, y él hizo todo un discurso que quisiera predicar algún día aquí, hermanos, y entonces por eso fue merecedor de morir apedreado. Porque él, en vez de negar a Jesucristo, lo glorificaba. Predicaba a Jesucristo y dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado en la diestra del que todo lo puede. Y los del Sanedrín cerraron, se taparon los oídos para no oír y le decretaron la muerte. Y ahí estaba Saulo. Y Saulo también dio el voto para que Esteban fuera apedreado y muerto también. Por eso cogieron sus ropas y se las pusieron a los pies de Saulo, porque era un hombre prominente, era un hombre que sobresalía entre todos por su capacidad intelectual, por su preparación. Era un hombre que tenía 4 títulos universitarios y eso los vamos a ver ahora. Entonces lo vamos viendo con despacio a través del tema, vamos a ver cuáles eran los títulos que tenía Saulo.
En el capítulo 8:3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren lo que hizo Saulo. Él iba casa por casa donde sabía que habían cristianos, los sacaba arrastrados, dice que los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Y en Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Porque, hermanito, esto que Pablo hacía aquí, lo hizo también en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Hermano, hoy en día una persona que participa en un crimen se le llama un criminal. Pues Saulo de Tarso hacía eso. Y lo hacía por celo. Lo hacía porque él consideraba su deber. Dice, y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Hermanos, me imagino cómo él torturaba a los cristianos para que blasfemaran contra Cristo. Aquí dice que los obligaba a blasfemar, los forcé. Para uno que lo force en hablar mal de Jesucristo, hermano, lo tienen que torturar, lo tienen que amenazar, tiene que verse en peligro de muerte. Si yo amo a Cristo, si Cristo está en mi corazón, si yo estoy apasionado por Él, tengo intimidad con Él, si lo amo, si en mi vida, la razón de mi vivir, hermanos, para que yo blasfeme contra Él, tiene que ser una causa muy fuerte. Tiene que ser en peligro de muerte. Yo creo que Saulo torturaba a los cristianos porque dice, los forcé, los obligó. Ve, hermanos, los que quiero que tengamos muy en cuenta esto que les voy a leer. ¿Por qué Saulo actuaba de esta manera? En este versículo está la clave. Dice en Deuteronomio 21, 22 y 23, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Hermanos, Saulo era dice, yo soy un fariseo de fariseos. Quiere decir que sus padres eran fariseos. Como decir hoy en día los católicos, o yo lo decía también, mis padres fueron católicos, mis abuelos católicos, yo nací católico, me muero católico, no me voy a torcer. Pues Saulo tenía la misma convicción. Él decía, mis padres son fariseos, yo soy fariseo, me muero fariseo. Y entonces él consideraba un deber perseguir a los del camino, porque eran contrarios a la ley. Eran contrarios a lo que predicaban y creían los fariseos. Y además él sabía que Dios había maldecido al que era colgado de un madero. Y predicar a un maldito como Jesucristo que murió ahí, decir el que murió en el madero, el que está ahí maldito, es el que yo predico y es el Cristo el que salva, decirle eso a un judío, a un israelita, a un fariseo de fariseos. Hermanos, esa historia no les entra fácil a ellos. Menos en esa época. Menos. Entonces, predicar el evangelio en esa época, hermanos, en medio de Israel, era pena de muerte. Era estar condenado, y eso era lo que hacía Saulo. Porque él sabía las escrituras. Él sabía que todo el que era colgado era maldito por Dios. Y de verdad nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Cargó todos nuestros pecados, cargó todas nuestras culpas, todas
Hermanos, cualquier error que hayamos cometido, Él lo llevó ahí, lo cargó. Por eso, antes de ir a la cruz, Él sudaba como gotas de sangre. Pero no era por miedo a la muerte o al castigo, sino porque Él, hermanos, en su mente sufría por la separación que iba a haber con su Dios. Cuando el Padre Celestial lo vio ahí cargado de pecado, lo abandonó. Y Él le dijo, Señor, Señor. Y se sintió ahí solo, abandonado. Y eso le hacía sudar gotas de sangre. Hermanos, ese sentir de nuestro Señor Jesucristo, igual nosotros lo hemos tenido, yo por lo menos lo he sufrido varias veces. Porque he pecado contra el Señor. Y el pecado yo sé que tiene el poder para separarme de Él. Y por eso sufro, lloro, me doblego. Hermanos, dicen que el arrepentimiento es una cosa y que sentir dolor como remordimiento es otra cosa. Pero yo he podido experimentar las dos cosas juntas. Yo he sentido remordimiento, yo he sentido dolor, he sentido pena, he llorado, me he lamentado, he derramado lágrimas. Aunque sé que Él ya derramó su sangre por mí y que soy perdonado hace 2000 años. Pero hermanos, aún así el dolor de la separación de Él, de haberlo ofendido, eso me hace llorar. Y me hace sentir muchas cosas. Y creo que ustedes también lo han experimentado. Por eso el Padre Celestial, cuando lo vio ahí lleno de pecado, lo abandonó. Y Él sudaba gotas de sangre por esta separación. Y Saulo solo atinaba a recordar que él era maldito por Dios. Nunca se imaginó que el Mesías fuera a pasar por eso. Entonces, Saulo, conociendo la ley, sabía que Jesús fue hecho maldito por Dios. Por consiguiente, los seguidores del camino, escuchen esto, también eran considerados malditos. Y Saulo consideró su deber perseguirlos. Hermanos, cuando yo estaba en la religión todavía, me hablaban del Evangelio y me daba rabia y quería hasta insultar los que me hablaban del Evangelio. Me daba rabia. Porque yo veía cómo mi mamá los insultaba. Porque mi mamá ama al cura más que a Jesucristo. Y al Papa, pues ese es su Dios. Entonces uno se cría y se forma con esa idea en la mente. Pues Saulo está diciendo que él no es la excepción. Él está diciendo, yo soy fariseo de fariseos. Yo soy fariseo por herencia y por convicción, por fe, porque he estudiado la palabra. De hecho que Pablo tenía un título en teología. Cuando estuvo en Tarso, él tuvo uno de los títulos que él tuvo en la universidad, fue el título de teología. Entonces, hermanos, miren el contraste tan fuerte que hay aquí. Yo escribí en 1 Corintios 1:23, que esto lo escribió Pablo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, ¿por qué es tropezadero? Porque ellos sabían esta verdad, que también estaba escrita aquí. Y es una verdad porque está escrita. Dios les dijo, no dejen un colgado hasta el otro día para que no maldigan su heredad. Lo tierran ese mismo día porque yo lo he maldecido. Entonces Saulo, en vista de esto, él consideraba un deber hacer lo que hacía. Amén. ¿Me van copiando hasta allí o los tengo chipados? Filipenses 3:5. Dice Saulo de Tarso, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Hermanos, aquí Pablo está escribiendo y atestiguando que de verdad es de la tribu de Benjamín, descendencia también de Abraham. Dice, circuncidado al 8º día, soy un hebreo y en cuanto a la ley soy un fariseo.
Entonces él mismo se está describiendo quién es él. Está diciendo, yo soy así porque esto soy. En esto creo, en esto me formé, esto es lo que he creído. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Porque, hermanos, otro de los títulos que tenía Pablo es que él era abogado. Era un doctor de la ley. Imagínate. Y teólogo más. Y metido allá en el Sanedrín. Y con un Cristo crucificado. Imagínate qué no haría este hombre celoso. Estamos entendiendo a Saulo. Hermanos, pero nosotros estando hoy aquí trayendo este tema a nuestros días, dicen muchos de nuestras familias están como Saulo. Porque les conté lo de mi mamá. Mi mamá decía, aquí nací, aquí crecí y aquí me muero. Mis padres católicos, apostólicos, romanos y yo igual. No me voy a torcer, decía mi mamá. Y uno escucha eso cuando niño y se va formando así también. Entonces mi mamá decía, si me condeno, que me condene, pero no me cambio. Esto es lo que se llama un fariseo de fariseos. Y eso era lo que estaba afirmando Pablo. Yo soy fariseo de fariseos y no voy a cambiar. Esta es mi posición. Hermanos, lo podemos entender porque muchos de nuestras familias pueden estar así. Yo por lo menos todavía tengo familia así. Y les hablo del Evangelio y les escribo versículos, les mando mensajes y ellos lo borran y me escriben, no nos escribas de ese tal Evangelio. No nos hable de ese tal Jesús. Déjenos como estamos. Me dicen mis hermanos y seguro mi mamá también dice eso, ¿no? Entonces ellos me escriben así, porque ellos son católicos de católicos, de esos romanos que no destiñen. Así se sienten. Y Saulo decía, pues yo soy así también. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que Saulo tenía una formación académica en la Universidad de Tarso. Les voy a hablar de los títulos de él. Era teólogo, era filósofo, tenía un título en hechos jurídicos, lo que ahora podríamos decir un abogado. Tenía un título en lingüística y mercantil, lo que hoy podríamos decir comercio exterior. Hoy en día el que estudia eso le dicen, estoy estudiando comercio exterior. Y tenía un título en idiomas. Hablaba perfectamente el griego, el latín, el arameo y el hebreo, porque eran sus lenguas nativas. El hebreo y el arameo, pero aprendió el griego, que en esa época hablar griego era como hablar inglés, con eso se comunicaba por cualquier parte. Entonces él hablaba estos idiomas también. Era un tipo muy capísimo, era muy inteligente, era un hombre muy instruido. Además, Pablo viajó por Grecia, Asia Menor, por Siria, Palestina, Italia, y algunos historiadores coinciden en decir que el apóstol vino también a España. Pues la Biblia no lo dice, dice solo que él tenía programado venir a España. Pero algunos historiadores dicen que sí vino. Eso no lo puedo afirmar yo. Yo solo afirmo lo que está aquí escrito. Lo demás se lo dejo a los historiadores. Lo importante aquí, hermanos, es mirar qué tenemos nosotros de Saulo. Saulo era un hombre orgulloso, soberbio, señalaba, juzgaba, perseguía y condenaba a muerte con su voto a cualquiera seguidor del camino. Nosotros hoy en día podemos mirar, hermanos, si algo de esto queda en nosotros, porque esto rompe la comunicación con Él. Rompe la comunión con Él, nos impide estar injertados, hermanos, con Jesucristo. Si tenemos cualquier cosa de estas, esto impide que nuestra mente se fusione con la de Cristo. Porque, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo es que nosotros, nuestra mente se fusione con la de Cristo, que tengamos la mente de Cristo, como dice aquí.
para que aprendamos a razonar como Cristo, para que aprendamos a pensar como Cristo, para que pensemos y aprendamos a hablar como Cristo, para que aprendamos a actuar como Cristo, para que aprendamos a obedecer como Cristo obedecía a su Padre Celestial, para que aprendamos a glorificar al Padre Celestial con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que decimos, con todo lo que actuamos. Pero si nosotros estamos señalando, estamos murmurando, si estamos juzgando, si estamos rabiando, si tenemos estas cosas que las usamos para juzgar a otros y perseguir a otros con nuestra lengua, hermanos, es porque tenemos de Saulo. Este mensaje nos tiene que llevar a examinarnos nosotros mismos, a hacernos una radiografía interior, como cuando uno va allá y le hacen así el tórax y lo ponen allí y le ven todo en su corazón y sus arterias y todas las cosas. Esta palabra dice la Escritura que tenemos que vernos cara a cara con el Maestro. Porque estamos usando a Saulo de Tarso para vernos hoy, pero realmente nos tenemos que ver es con Cristo. Y si nos vemos con Cristo cara a cara a través de esta palabra, peor la cosa. Porque Jesucristo es luz y en Él no hay tinieblas. Y con la luz de Cristo podemos ver la más pequeña falla que hay en nosotros. Y el Espíritu Santo nos la hace ver para que hoy pongamos esa falla de nuestro carácter en las manos de Jesucristo. El propósito de hacer este mensaje y esta radiografía de Saulo, hermanos, es para que nosotros nos miremos con nuestro Señor Jesucristo hoy. Tenemos que vernos cómo estamos. Porque la palabra dice que todos somos pecadores y el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero hermanos, estamos aquí para poner nuestro carácter en las manos de Cristo. Señor, hoy te vamos a entregar, Padre amado, si quieres cierra tus ojos y hacemos una pequeña oración. Padre glorioso, hoy te entregamos, Señor, nuestro carácter. Tu palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Pues, Señor, hoy quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mis emociones. Quiero entregarte mis sensaciones, Señor. Quiero que tú te entrones en mi vida y tome el control de todo mi ser. Toma el control, Señor, de mis pensamientos y atráelos a Cristo. Guarda mis pensamientos en Cristo, Señor. Guárdame, Padre glorioso, que antes de pecar, Padre amado, yo pueda huir de la tentación. Porque he decidido seguir a Cristo. He decidido glorificarlo a Él. He decidido amarlo. He decidido ser uno con Él. Padre maravilloso, toma mi vida. Toma mi casa, Señor. Toma toda mi familia, mi entorno familiar. Tómanos a todos y examínanos, como decía David, examina mi corazón y si hay camino de perversidad, arráncalo, Señor. Consume a todo lo del enemigo. Lo que queda de Saulo en mí, sácalo, Señor, te lo pido. Para que tú al verme, Señor, pueda ver a Cristo su Hijo en mí. Y que todo lo que yo haga y diga te glorifique y te honre a ti, Padre glorioso. Que lo mío no produzca ira, sino gozo en tu alma. Alabado sea el Señor. Alabado sea mi Cristo. Hermanos, el objetivo de conocer a Saulo es mirar en qué nos parecemos a él. Y ya lo hicimos. Pero esto tenemos que hacerlo cada día. Hermano, la persona que tiene el Espíritu Santo tiene esta costumbre de arrepentirse cada día. El arrepentimiento genuino nos lleva a arrepentirnos cada día. Hermanos, para que nos libremos del viejo hombre, de este cuerpo de pecado, de la muerte, de la mente natural que razona, piensa y concluye naturalmente. La mente natural es contraria a la mente del Espíritu. La mente natural nos saca de la gracia y nos hace depender del esfuerzo humano. Nos hacemos daño nosotros mismos y dañamos a todo nuestro entorno.
nos convertimos en tropiezo para los demás y para la congregación, porque dejamos de recibir el favor y la misericordia de Dios por estar con nuestro esfuerzo, por no depender de Él. Por eso, hermanos, hoy hemos orado de esta manera. Pero qué bueno que en nosotros haya también el propósito. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros el sentir de negarnos cada día, de pelear contra ese carácter, contra esa forma de ser, contra ese pecado, contra eso que me separa de Cristo. Hermanos, cuando uno está apasionado por Cristo, uno no quiere hacer nada que lo ofenda. Es como cuando uno tiene una corteja y se quiere casar, hermano, uno va bien perfumado todos los días a visitarla. Le lleva un regalo, un día le lleva una chocolatina, otro día le lleva una flor, otro día la invita a cine, se muestra de lo mejor. Pues así tenemos que hacer con nuestro Señor. Padre amoroso, me duele hoy que no te he adorado como tú te lo mereces. Me duele hoy que no te he glorificado como tú te lo mereces. Padre del cielo, hoy no he sentido tu presencia ni me he quebrantado por ti. Ayúdame, Padre. Quebranta mi corazón, Señor. Porque, hermanos, somos muy dados a orar por bendiciones. Bendíceme, Señor. Arrégleme este problema, arrégleme este otro. Pero tenemos que orar y pedirle al Señor, quebranta, Señor, mi corazón. Quebrántame, Padre del cielo, para que se muera el orgullo y el ego en mí, para que yo pueda depender de ti, aún en las cosas más pequeñas, para que nada me separe de ti. Señor, no permita que yo haga nada por mi cuenta, ni que me sienta suficiente. Quiero depender de ti en todo, porque lo que Cristo hace queda bien hecho, hermanos. Lo que nosotros hacemos es de corto alcance. Nosotros podemos solucionar un problema momentáneo, pero no resuelve la situación. En cambio, lo que Cristo hace dura y alcanza para 1000 generaciones, porque Él lo hace todo perfecto. Por eso es bueno permanecer en Él. Es bueno permanecer en Él, hermanos. Y no estemos pensando de que, como los católicos, no, pues yo no mato, yo no soy adúltera ni adúltero, le sirvo al que pueda. Hermano, no estemos pensando así. Porque una persona que se justifica a sí mismo, el Señor lo ve como a un Saulo de Tarso, como a un criminal. Para que el Señor nos vea como sus hijos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que venir a Él reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa cada día. Reconociendo que solo por la obra de la cruz, solo por esa sangre derramada, nosotros somos justificados. No nos estemos justificando nosotros mismos porque somos candidatos para el infierno. Nosotros funcionamos por arrepentimiento cada día. Así permanecemos en las manos de Cristo. Porque, hermanos, cada que nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, dice, a nosotros nos sucede como al sacerdote Josué. Ustedes saben la historia que él... La Biblia nos cuenta en Ezequiel 3:3 que estaba el ángel, estaba el sacerdote Josué y Satanás. Y Josué, el sacerdote, se presentó y el ángel le dijo, quítenle las vestiduras sucias, esas viles, ese pecado, quítenselo. Y le hizo poner ropa de gala, ropa resplandeciente. Hermanos, y eso sucede con nosotros cada que nos arrepentimos de corazón. Nos es quitada la vileza, el pecado, la mancha, la culpa. Todo lo que nos acusa es quitado. De tal manera que Satanás queda desarmado ante nosotros. Porque cada que confesamos y nos arrepentimos, quedamos con ropas resplandecientes, con nuestra alma limpia. Hermanos, quedamos con olor a Cristo. Quedamos con ese olor a santidad. Nuestra alma expale un aroma de cielo. Así como cuando uno se baña, se afeita y se pone los perfumes. Y eso espanta al enemigo,
porque quedamos oliendo a cielo, a Jesucristo, a santidad, a pureza. Lo que Jesucristo lava con su sangre queda blanco, puro, resplandeciente también. Así queda nuestra alma. Por eso tenemos que hacerlo cada vez. Y eso fue lo que ocurrió en el apóstol, en este hombre Saulo. Hermanos, y analizando todo esto, el segundo punto del tema, vamos a analizar qué hizo que Saulo se convirtiera en Pablo. Ve, hermanos, porque hasta ahora hemos hecho una pequeña biografía de Saulo de Tarso. El hombre perseguidor, el hombre estudiado con sus títulos, el hombre lleno de celos, lleno de ira, lleno de amargura. Consideraba una autoridad para perseguir a los del camino, pero algo ocurrió en este hombre para que se convierta en el apóstol Pablo. Y quiero que nosotros miremos esto que ocurrió en él, porque también ha ocurrido en nosotros. En Hechos 26:13 dice Pablo contando, cuando al mediodía, escuchen esto, oh rey, hablando con Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hermanos, quiero que consideren esto en su mente, dibújense este panorama. Saulo iba con un grupo de gente a Damasco, por el desierto de Siria. Es un desierto al mediodía. Ustedes saben cómo calienta la arena al mediodía. La temperatura en esa área es más fuerte que aquí, superior a la de Santa Cruz. Y dice, Saulo de Tarso le estaba contando a Agripa que vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Hermanos, sabemos que si una persona mira el sol fijamente queda ciego. Pero esta luz, dice el apóstol, que sobrepasaba a la luz del sol. Era más fuerte, imposible verla con los ojos humanos. Dice el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, porque recuerden que hablaba hebreo, arameo, griego y quechua, no sé si también hablaba de eso, pero hablaba muchos idiomas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, mire, quiero que analicen esto. Investigué qué fue lo que le pasó a Saulo científicamente en sus ojos. Y los médicos científicamente se dice que sufrió una hemorragia vítrea o un desgarro de retina. La lesión causada por un rayo o quemadura de córnea. Eso fue lo que le pasó a Saulo cuando vio la luz resplandeciente más fuerte que la del sol. Se le quemaron las retinas. Imagínense la luz de Jesucristo glorificado. Dice que cuando subamos al cielo a morar eternamente con Él, dice que allá no hay necesidad de sol, ni de luna, ni de estrella, porque el Cordero es la lumbrera. Pero ya nosotros también, con un cuerpo glorificado, podemos verlo tal como Él es. Y allá no vamos a quedar ciegos. No se nos va a dañar la retina. Es esta retina, la de la carne, la del ojo humano, es la que nos sirve para ver lo espiritual, para ver su gloria tal como Él es. Entonces Saulo dijo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, notemos esto. El mal que yo le hago a un cristiano, se lo estoy haciendo a Jesucristo mismo. Cuando yo hablo mal de un cristiano, estoy hablando mal de Jesucristo. Hermanos, cuando yo considero que tal persona no debe estar en la iglesia porque ese es muy malo, hermanos, estoy diciendo que Jesucristo se equivocó al querer salvar a esa persona y al tenerlo en la iglesia. Señor, tú te equivocaste, ese no debe estar aquí. Porque todo lo que pensemos de un cristiano, lo estamos pensando de Jesucristo. Y estamos analizando a Saulo, nuestra condición.
porque queremos salir de aquí mejores cristianos. Queremos salir de aquí dejando en la cruz del Calvario todo lo que nos daña e impide una comunión con Jesucristo. Hermanos, ese es el propósito del Evangelio. Y eso fue lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Hermanos, cuando él vio la luz resplandeciente, se le quemaron las retinas. Eso también le quemó la mente de Saulo. Todo lo viejo que él traía, todos sus títulos, su orgullo, su alcurnia, sus riquezas, porque para poder tener, hermanos, en esa época la ciudadanía romana había que tener mucho billete. Tenía que ser de una clase social muy alta. Y a él le servían todos sus títulos para poderla conseguir también. Pero esa luz que le quemó los ojos, le quemó todo su pasado. Lo que él traía desde el vientre de su madre, lo quemó también. De tal manera que esa luz hizo el cambio en el apóstol, en el hombre Saulo. Y después de eso, hermanos, cuando él vio esa luz, imagínense este hombre fuerte, duro de corazón, un perseguidor, un criminal, porque el que comete esta clase de crímenes es llamado criminal. Hermanos, un hombre que iba a coger más cristianos para arrastrarlos, y cuando vio la gloria de Jesucristo, sus piernas no pudieron con él. No lo pudieron sostener sus rodillas. No se aguantó de pie y cayó en el suelo. Y todos los que iban con él cayeron a tierra. Dice, todos los que iban conmigo caímos a tierra. Hermanos, lo mismo el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros creímos y decidimos por Jesucristo, porque el Espíritu Santo ya estaba en nosotros provocando ese querer, ese deseo, ese anhelo de amar y de seguir a Jesucristo, porque el viejo hombre murió, el viejo hombre quedó atrás. Ese cuerpo de pecado que habla el apóstol Pablo en el capítulo 7, también muere por Jesucristo, porque él dice, terminando el capítulo 7, dice, gloria a Dios por Jesucristo que me da la victoria. Por Jesucristo muere todo esto. Y el apóstol seguía diciendo, y cada día muero, porque él descubría algo malo en él y lo ponía en las manos de Jesucristo. Señor, estoy fallando en esto. Señor, esto me daña, esto me distancia de ti, límpiame también de esto. Y cada día moría. Y cuando uno muere a su yo, el hombre espiritual crece. La mente espiritual crece. Mi fe crece, el amor crece, la comunión con Cristo crece. Me fusiono con Él, me hago uno con Él. ¡Aleluya! Y ese es el propósito de un cristiano. Estar cada día más parecido a su maestro. Cada día morir. Para cada día nacer de nuevo, cada día crecer en identidad con Él, en ese amor por Cristo, en esa fe, en ese celo, ya no contra los seguidores del camino, sino ese celo por traer a los que no están en el camino, para que también ellos vengan y les alumbre y les resplandezca en ellos la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, la vida eterna. Ese ha de ser el propósito de nosotros. Por eso quise traer este tema, hermano. Y cuando Saulo de Tarso, siguiendo el tema para no salirnos, dice en Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos, cuando a nosotros de pronto nadie nos puso la mano, pero sí nos la puso nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo, y nos puso su Santo Espíritu en nosotros, y por eso estamos aquí, gloria al Señor. Y eso es más maravilloso todavía. Nosotros no necesitamos a Ananías, el mismo Cristo lo hizo por nosotros. Alabado sea el Señor, alabado sea mi Cristo, qué bello y qué hermoso. Más bien nosotros actuamos como Ananías. Tenemos esa actitud para ir y llevar el mensaje a otro.
y orar por otro, y clamar por otro, interceder por otro, y enseñarle la verdad de Cristo a otro. Lo que hacía Ananías lo hacemos nosotros, por los demás. Amén. Dice que cuando Ananías oró por él, al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pero ya sabemos que le cayeron fueron las pupilas, las retinas quemadas, le cayeron como escamas. Y el Espíritu Santo le puso nuevas retinas. Porque también le puso nueva mente, nueva fe, una nueva visión. Porque lo mismo ha hecho con nosotros. Ahora con estos ojos espirituales que tenemos, podemos estudiar la palabra y entenderla. Podemos nutrirnos con ella. Porque también trabajó en nuestra mente y nuestro corazón. Y ahora, antes anhelábamos, rechazábamos esta palabra, ahora la amamos. Antes no la queríamos ver ni saber de ella. Y ahora no dormimos sin estudiar esto. Porque esto nos ayuda a reconciliar el sueño, porque nos llena de paz y de gozo saber que el Todopoderoso vino y murió por mí y pagó mi deuda. Eso me trae paz y puedo dormir tranquilo. No necesito tomar pastillas. Esto es superior a todo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Y yo por eso grito sin vergüenza, porque tampoco me avergüenzo de Jesucristo. Me gozo con Él, porque también Él sabe de dónde me sacó. Yo era un gusano como Saulo. Hermanos, pero el Señor me tiene aquí, gloria a Dios. Tan hermoso mi Cristo, Señor, qué bello eres. Mi alma te alaba con gratitud, Señor. Oh, santo y maravilloso eres tú, mi Rey. Hermanos, cuando Saulo vio a Jesús, que estaba vivo, escuchen esto, porque él tenía la imagen de que a Jesús lo crucificaron y que murió. Lo vio ahí en esa cruz como maldito. Pero cuando se le apareció la luz, Saulo vio a Jesús que estaba vivo. Cayó sin fuerzas al suelo, sus piernas no lo pudieron sostener. Y el hombre que Saulo consideraba maldito por Yahvé, su Dios de los hebreos, estaba vivo y glorificado y se le pareció como Dios en el camino a Damasco. Eso hizo con nosotros. Se nos apareció en el camino y ahora nos tiene aquí, gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Hermanos, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no glorificar su nombre? Porque lo que hizo en Saulo, también lo hizo en nosotros. Aleluya. El Dios que Pablo buscaba como hebreos, escuchen esta reflexión, como fariseo, Pablo ve a su Dios vivo en persona. Pablo comprendió y muy seguramente recordó lo que vio en Esteban, en el capítulo 6 de Hechos. Cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra del Todopoderoso, comprendió que Jesús, que el que caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, fue el Dios manifestado en carne, el Verbo hecho carne. Pablo comprendió todo eso y entendió el Evangelio, vio el cuadro completo, sin sombras, sin nubes, todo lo vio claro, nítido. Así como hoy nosotros, por la fe, usted y yo vemos el cuadro completo y a Cristo glorificado. Aleluya. Pero además la Biblia es clara y nos dibuja un panorama bastante claro, nítido, tanto que nosotros con los ojos de la fe, así como Esteban, podemos ver al Hijo glorificado a la diestra de Dios, nuestro Salvador. Aleluya. Porque ahí, hermanos, él antes de ir a los cielos oró y dijo: Padre, para que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria, la gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo y la gloria que tú me has dado. Pues, hermano, ese es nuestro lugar.
Por eso el apóstol, cuando estaba para morirse, no llamó a la iglesia y dijo, oren por mí que me van a decapitar. No hizo eso. Él dijo, para mí morir es ganancia, porque él sabía dónde iba a estar con el maestro. Aleluya. Esa convicción tenemos que tener nosotros para que se nos quite el miedo a la muerte. Yo oro por eso, hermanos. Señor, quítame ese miedo a la muerte, ese temor. Antes que cuando llegue el momento lo anhele y te glorifique. Que yo pueda glorificarte en mi vida, pero también con mi muerte. Eso quiero hacer. Hermano, y el Señor me lo va a conceder, porque anhelo estar con Él. Allá donde Él está, donde no hay necesidad de sol, ni de luna, ni de estrellas. Gloria al Señor. Hermanos, entonces ya sabemos qué fue lo que le ocurrió a Saulo de Tarso. Ya sabemos qué fue lo que convirtió a Saulo en el apóstol Pablo. Y fue el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Hechos 26, nuestro Señor Jesucristo dice, me le ha parecido a ti para ponerte por ministro ante los gentiles, ante los reyes, para que testifique esta verdad. Y también me le apareceré otra vez. Hermanos, yo estoy seguro que cuando usted entra en su aposento y cierra la puerta y ora en secreto y estudia esta palabra y usted la comprende, es porque el Señor está allí contigo. Por eso le dijo a Saulo, me le apareceré. Porque a nosotros también se nos aparece. No lo vemos con estos ojos, pero sentimos su presencia. Sentimos que nos revela su palabra. Sentimos que nos quebrantamos ante la presencia majestuosa de que es 3 veces santo, sublime, glorioso y eterno, como solo Él puede serlo. También a nosotros podemos disfrutar de esa presencia y de esa aparición gloriosa de nuestro Señor. Hermanos, esto es bastante maravilloso. Esto es hermoso y esto es lo que nos apasiona de Cristo y nos enamora cada día más de Él. Qué bello y qué hermoso, hermanos. Yo sé que ustedes también han vivido esto. Qué hermoso. Hermanos, esto nos anima a considerar el tercer punto de este mensaje. Para terminar este tercer punto. Saulo representa el mayor contraste que pueda presentarnos la Biblia en la conversión de un hombre natural a un cristiano. Ya vimos lo que él era como Saulo, perseguidor y todas las cosas. Ahora vamos a ver lo que él hace como Pablo. Filipenses 3:8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, yo me puse a meditar en esto y le pedí al Señor que me mostrara qué había escondido aquí, porque uno lo lee como que no ve más nada. Pero hermanos, quiero que tengamos en cuenta, a Pablo no le importaron sus títulos, no le importó su nivel social, no le importó su economía, no le importó su vida. Pablo solo quería conocer cada día más a Cristo para amarlo y agradarlo más. Pablo dice, Cristo Jesús, mi Señor. Habla de Jesús como su única posesión, como su único capital, como su carta de presentación, como su vestido, como su alimento, su fuerza y su razón de vivir. Cuando está diciendo Cristo Jesús, mi Señor, está diciendo Cristo es mío, es mi propiedad, me pertenece porque yo soy de Él también. Hermanos, ¿cuántos aquí podemos decir eso? Aleluya. Yo doy gloria al Señor por los que pueden decir eso. Hermanos, una persona bien arrepentida de corazón
puede decir esto como Saulo. Cristo Jesús, mi Señor, lo puede sentir suyo, personal. Porque Él primero trata conmigo y después con la congregación. Es mío. Y lo que hizo en la cruz fue por mí. Y yo se lo agradezco. Y eso lo sentía Saulo de Tarso. Ya después, siendo Pablo, dijo, ¿qué me importa lo que yo era? Eso es basura. Lo tengo por basura. Ahora no me importa sino Cristo. Conocerlo, agradarlo, amarlo y glorificarlo. Qué bello poder decir eso. Pablo se veía en Cristo Jesús. Lo amaba, se desvelaba por Él. Arriesgaba su vida por Él. Estamos hablando ya de Pablo. Sufrió penalidades, naufragios, cárcel, azotes. Vivió en peligro de muerte por los cristianos y por los no cristianos, por sus mismos paisanos que lo traicionaban. Pero nada le quitaba el gozo de servir a Cristo. Ni la muerte lo asustó. Nunca pidió oración diciendo, oren por mí que me van a decapitar. Nada. Él estaba preparado para partir con Él. Porque lo que Él anhelaba era estar con su Cristo. Él sabía que aquí se estaba preparando. Aquí estaba aprendiendo a adorarlo. Porque allá lo vamos a adorar eternamente. Si aquí no aprendemos a adorarlo, allá nos vamos a aburrir. Ese ambiente no es para adoradores. En el reino de los cielos van a morar los que adoran en espíritu y en verdad aquí en la iglesia. Por eso, hermanos, gocémonos como Pablo. Gocémonos con esta palabra. Gocémonos saber que Cristo pagó todo nuestro pecado. Él pagó por nuestra culpa. Nos puso ropas resplandecientes. Seamos conscientes de eso. Sintamos la paz y el gozo de la salvación. Hay que disfrutarla, hermanos. Hay que disfrutarla para adorarlo con gozo, orar con gozo. Yo no siempre, hermanos, yo conozco hermanos allá donde yo estoy, en la pequeña iglesia, y siempre que oran les salen unas lágrimas así que mojan el piso. Oran con dolor, porque no están disfrutando el gozo de la salvación. No sienten la paz que produce el Espíritu Santo en un cristiano que ha sido perdonado y justificado. Nosotros, dice la palabra, que oremos con acción de gracias, glorificándolo, porque lo sentimos, porque mora en nosotros. Y nuestra mente, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que oramos, es más espiritual. Se fusiona con la de Él. Somos más como Él. Lo sentimos más, lo gozamos más. Por eso lo alabamos, lo glorificamos. Levantamos las manos cuando hay alabanza. Estamos haciendo un oficio y lo estamos alabando. Y si no estoy cantando, estoy meditando en Él. Porque Él puso en nosotros la mente de Cristo. Hermano, yo quiero que desde hoy en adelante tú ores. Y llores y le salgan lágrimas, pero de gozo porque está en su presencia. Porque un día estaré contigo allá en el reino de los cielos, Señor. Eso tiene que sentirlo un cristiano. Está bien que lloramos cuando pecamos, sí. Pero eso pasa y viene la paz y el gozo de la salvación. Por eso David decía, Padre, devuélvame el gozo de la salvación y glorificaré tu nombre y predicaré y proclamaré tu nombre, Señor. Porque la paz nos produce eso. No podemos callar a Cristo. No podemos enmudecer, sino que lo proclamamos siempre. Aleluya. Escuchen esto que escribí aquí, hermanos. Pablo se encontró con Jesús y pasó de muerte a vida. Pablo pasó de la maldición de la ley a la bendición de la gracia. Esa bendición es la que nos produce a nosotros el gozo inefable que nos hace alabarlo y glorificarlo siempre. Pablo pasó de la arena movediza a la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Saulo murió y Pablo entró por la puerta estrecha a la presencia del mismo Dios. Aleluya. ¿Cuántos han sentido eso?
Yo me gozo por los que han sentido eso, porque son cristianos verdaderos. Y el que no lo haya sentido, hermano, preocúpese y búsquelo. Búsquelo. Señor, yo como que no siento eso de que no he entrado por la puerta estrecha. Señor, ¿qué es eso? Ayúdame. Ven, Señor, auxíliame. Ten cuidado de mí. Ore, clame. Entonces sí le hallo razones para que llore de dolor si no ha entrado por esta puerta estrecha. Pero Pablo transitó el camino angosto que conduce a la gloria eterna, el mismo que estamos transitando nosotros. Pablo pasó de la condenación a la salvación. Pablo vio la luz y se quedó en la luz, se quedó con la luz. Y eso hemos hecho nosotros. Nos hemos quedado en la luz y con la luz. Y en esa luz estaremos hasta estar con Él. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Aleluya, gloria a Dios. Pablo pasó de perseguidor a predicador perseguido. Pablo tuvo un cambio de mente, un cambio de posición. Ya no se sintió fariseo, sino injertado en Cristo. Pablo vivió para conocer y agradar a Cristo. Aleluya. Qué bello y qué hermoso. Hermanos, que estos cambios nosotros los experimentemos en nuestra vida. Yo creo que si de verdad estamos listos para irnos al cielo, hermanos, hemos vivido esto. Ya no somos Saulo, sino que somos Pablo. Alabado sea mi Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, hemos visto 3 puntos. Primero, conocimos mejor a Saulo. Segundo, aprendimos qué produjo el cambio en Saulo. Esa luz que resplandece mucho más que la del sol al mediodía en un día de verano en todo el desierto de Siria. Esa luz que le dañó las córneas a Saulo, ese fue el que nos dañó también los ojos para no ver el pecado. Ya no lo vemos, nos fastidia, lo aborrecemos. Ahora nos gozamos es con esto. Este es nuestro gozo. Aleluya. Gloria al Señor, porque nos cambió no solo la córnea, sino la mente, la forma de pensar y de ser. Gloria a Dios. Pablo vivió para la gloria de Cristo. También nosotros ahora vivimos para glorificarlo a Él. Gloria al Señor. Hermanos, miremos que nosotros en algún momento fuimos como Saulo. Hermanos, podríamos decir, no, yo no fui tan criminal. Pero hermanos, toda persona sin Cristo es visto como un criminal por Dios. Así que nosotros estábamos como Él también. Pero por la gloria de Dios, hoy estamos aquí, en la luz que permanece y que vive para siempre. Ahora nos toca vivir para glorificar a Cristo con nuestro cuerpo, con nuestro palpitar, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Que el gozo de la salvación crezca en cada uno de nosotros cada día, hermanos. Hagamos este propósito divino, porque es un propósito divino, no nuestro. El Espíritu Santo pone ese querer en nosotros. Amén. Que salgamos de aquí con ese anhelo y ese deseo. Padre amado, vamos a orar. Padre glorioso, como Saulo de Tarso vinimos a ti, Señor, porque tú nos saliste al camino y nos mostró la luz de tu Hijo. Hoy como Pablo queremos vivir para glorificarte con todo nuestro ser. Permita que también nosotros como Pablo podamos glorificarte aún con la misma muerte. Señor, que solo nos importe su gloria, su honra y su buen nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.